Hay mucha discusión sobre la paternidad literaria en la escena académica de los estudios bíblicos. Pero, ¿por qué es importante hablar sobre la paternidad literaria? Quienes se están preparando para entrar al campo académico de los estudios bíblicos descubrirán que hay muchísimas discusiones sobre la Biblia, incluyendo la paternidad literaria. La discusión de la paternidad literaria puede ser importante, porque es una discusión que se trata de la autoridad y la autenticidad del texto. Por ejemplo, muchos teólogos en el campo liberal proponen que la primera y segunda epístola a Timoteo no son de Pablo. Si esto fuera verdad, afectaría la credibilidad y la autoridad de primera y segunda Timoteo, especialmente debido a que el primer versículo de ambas epístolas identifica a Pablo como el remitente, o sea, expedidor de la epístola. En otras palabras, estas epístolas serían de mentiras. Aunque en ninguna parte del Pentateuco se identifica claramente el autor, si Moisés verdaderamente fue el autor, eso le daría al Pentateuco más credibilidad y autoridad. Sin embargo, es también importante notar que Dios puede inspirar a cualquier persona para revelar su palabra. Hay varios libros de la Biblia de los cuales no sabemos con seguridad quién es el autor, pero aún así fueron aceptados, o sea, canonizados, como la palabra inspirada de Dios. Por ejemplo, no sabemos con certeza quiénes fueron los que escribieron el libro de Job, primero y segundo Samuel, Ruth, la epístola a los Hebreos y varios otros textos de la Biblia. Pero todos estos libros fueron canonizados, o sea, aceptados y reconocidos como las escrituras inspiradas por Dios. La paternidad literaria del Pentateuco ha sido uno de los temas más controversiales en los estudios bíblicos de la escena académica. Sin embargo, hay beneficios en investigar sobre ello. La identificación del autor nos puede ayudar a entender sus intenciones y presuposiciones detrás del texto, y también a identificar el tiempo de la composición, lo cual nos puede ayudar a entender el ambiente cultural que rodeó el texto. En pocas palabras, conocer la identidad del autor puede ayudar con el entendimiento y la interpretación del texto. Entonces, a continuación, examinaremos brevemente la paternidad literaria del Pentateuco. Jesucristo atribuyó a Moisés el haber escrito el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y esto lo vemos a través de los 4 evangelios. En Mateo 19, 7 hasta 8, el Señor Jesús hace referencia a Deuteronomio 24:1, diciendo que fue Moisés quien lo escribió. Deuteronomio 24:1 dice lo siguiente: Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, le pone en su mano y la despide de su casa. Mateo 19, 7 hasta 8 dice: Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Podemos ver que Jesús reconoce a Moisés totalmente. En Marcos 1:44, Jesús ordena al leproso sanado que ofrezca lo que Moisés mandó como testimonio a los sacerdotes. Tales instrucciones las encontramos en Levítico 14:2 hasta 4, que dice: Esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El sacerdote lo examinará y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro y un cordón escarlata e hisopo para él que ha de ser purificado. También es muy claro a través de Lucas 20:37, donde el Señor dice: pero que los muertos resucitan. Aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Jesús citó obviamente el libro de Éxodo 3:6, cual dice: y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios.
Y en Juan 7, 22 a 23, Cristo hace referencia a Levítico 12:3, otra vez atribuyéndolo a Moisés. El texto dice: Por eso, Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojado conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? Y Levítico 12:3 dice: Al octavo día, la carne del prepucio del niño será circuncidada. También, el Señor Jesús condenaba la tradición, pero establecía la autoridad de la ley. Mateo 5:17 dice: No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y Mateo 15:5 hasta 6 dice así: Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Adicionalmente, a los pasajes vistos que se refieren a un libro, existen aquellos donde el Señor Jesús habla de la ley de Moisés incluyendo a todo el Pentateuco. Lucas 24:44 dice: Y les dijo: Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Juan 7:19 dice: ¿No os dio Moisés la ley, y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? También en ocasión dice sencillamente Moisés, indicando de esa manera que se refiere a sus escritos. Lucas 16:29 y 31 dice: Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Versículo 31. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Y Juan 5:45 y 46 dice: No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Bueno, además del propio testimonio y validación de Jesús, otros pasajes del Nuevo Testamento se refieren al Pentateuco como proveniente de Moisés. Es así como tenemos también a los apóstoles afirmando que Moisés fue el autor del Pentateuco. Pedro, en Hechos 3:22 dice: Moisés dijo: El Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os oiga. Jacobo o Santiago, en Hechos 15:21 dice: Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Juan, en Juan 1:17 dice: Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Pablo, en Romanos 10:5, dice: Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. También en 1 Corintios 9:9 dice: Pues en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Y Esteban, en Hechos 7:44, dice: Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. La epístola a los Hebreos está llena de referencias tomadas del Pentateuco, y nunca se menciona que hubiera otro autor aparte de Moisés. Lo mismo se puede decir de la epístola de Judas. En el mismo Antiguo Testamento, encontramos pruebas de que Moisés fue el autor del Pentateuco. Veamos algunos ejemplos. Primero, podemos leer que Dios le mandó a Moisés diciendo en Éxodo 17:14: Entonces dijo el Señor a Moisés: Escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo.
Números 33:2 dice: Y Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor, y estas son sus jornadas, conforme a sus puntos de partida. Deuteronomio 28:58 y 61 dice: Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, el Señor tu Dios. Versículo 61. También, toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta ley, el Señor traerá sobre ti hasta que seas destruido. Deuteronomio 31, 24 a 26 dicen: Y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta su conclusión, Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor diciendo: Tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. El rey David exhorta a su hijo Salomón que anda en la ley de Jehová escrita por Moisés. El primer libro de Reyes 2:3 dice: Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. De modo que sabemos que, para esta fecha, alrededor de 1000 años antes de Cristo, la ley de Moisés era muy conocida. El libro de la ley era base para las reformas religiosas en Judá. El segundo libro de Crónicas 23:18 dice: Además, Joiada puso los oficios de la casa del Señor bajo la autoridad de los sacerdotes levitas, a quienes David había designado sobre la casa del Señor para ofrecer los holocaustos del Señor, como está escrito en la ley de Moisés, con alegría y con cánticos conforme a la disposición de David. Y los que regresaron del cautiverio en Babilonia fundaron su culto y su vida nacional basados en la misma ley. Esdras 7:6 y 10 dice: Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y el rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Y el versículo 10 dice: Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, y a ponerla en práctica, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. De manera que hasta el siglo V a.C., la ley era conocida como la ley de Moisés. Otros libros del Antiguo Testamento citan el Pentateuco como obra de Moisés. Josué 1:7-8 dice: Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. También Esdras 3:2 dice: Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. En el Talmud, libro de tradiciones judías, se declara que el desviarse de la enseñanza que Moisés escribió en el Pentateuco traería como castigo la exclusión del paraíso. Que Moisés es el único autor humano del Pentateuco es lo que han creído firmemente los judíos desde el tiempo de Josué hasta nuestros días. Moisés, más que cualquier otro hombre, tenía la preparación espiritual, experiencia intelectual e ingenio que lo capacitaban para escribir el Pentateuco. Dado que fue criado en el palacio de los faraones, recibió instrucción en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras, como dice en Hechos 7:22. Moisés fue testigo ocular de los acontecimientos del Éxodo a través de muchos milagros de Dios y el peregrinaje en el desierto.
mantenía la más íntima comunión espiritual con Dios y recibía revelaciones especiales por medio de sus oraciones sinceras por 40 años en el desierto. Como hebreo, Moisés habría tenido acceso a las genealogías y a las tradiciones orales y escritas de su pueblo. Además, durante sus largos años difíciles de la peregrinación de Israel, habría tenido el tiempo necesario para meditar y escribir. Y sobre todo, tenía notables dones y un ingenio extraordinario, de lo cual da testimonio su papel como caudillo, legislador y profeta. Sin embargo, hay unas características que suscitaron diferentes perspectivas sobre la paternidad literaria del Pentateuco. Algunos textos del Pentateuco muestran que de pronto hubo alguien más que tuvo parte como autor y/o editor. Miremos unos ejemplos. Primero, Deuteronomio 34 detalla la muerte de Moisés. Aunque es posible que Moisés profetizó su muerte y escribió de antemano sobre este hecho y todo lo que sucedió con la muerte, es también posible que un editor o redactor haya adicionado esta sección. Segundo, en Números 12:3 dice que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Si Moisés escribió esto, eso ya no lo haría muy humilde. En otras palabras, una persona verdaderamente humilde no diría cosas así sobre sí mismo. Tercero, Génesis 13:7 incluye un detalle que dice: «Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra», lo cual muestra que cuando estas palabras fueron escritas, ya no existían más el cananeo y el fereceo. Es decir, fueron escritas por lo menos después de la conquista de Israel para entrar a la tierra de la promesa, o sea, después del tiempo de Moisés. Cuarto, Génesis 14:14 hace una referencia a la ciudad de Dan, pero este nombre fue dado a la ciudad de Laís después de ser conquistada por la tribu de Dan en Jueces 18:29. Quinto, Génesis 36:31 incluye: «antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel», que posiblemente señala la existencia de los reyes de Israel, lo cual sería después de los eventos del primer Samuel, cuando Saúl fue establecido como el primer rey de Israel. Características como estas resultaron en perspectivas alternativas sobre la paternidad literaria del Pentateuco. Para los conservadores, esto no fue complicado de resolver, porque se puede tomar la posición de que después de Moisés hubo uno o más editores que trabajaron en la actualización editorial y las explicaciones adicionales para las generaciones de los israelitas más contemporáneos. Sin embargo, otros han tomado la perspectiva de que no fue Moisés quien escribió el Pentateuco, sino diferentes individuos mucho tiempo después. Entre los que tomaron la perspectiva de que no fue Moisés quien escribió el Pentateuco, la teoría más fluyente en la escena académica fue la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria, cuyo desarrollo fue mayormente influenciado por un teólogo alemán llamado Julius Wellhausen, dijo que el Pentateuco tuvo 4 autores: el yavista o jehovaísta, el elohista, el deuteronomista y el sacerdotal. Wellhausen ubicó al yavista alrededor del año 840 a.C., al elohista alrededor de año 700 a.C., al deuteronomista alrededor de año 623 a.C. y al sacerdotal alrededor de los años 500 a 450 a.C. Básicamente, estas fechas son mucho después de los tiempos en los que se ubica a Moisés como el autor, lo cual se estima que pudo ser en el siglo XV a.C. o XIII a.C. Miraremos en más detalle sobre las fechas un poco más adelante en la sección de la fecha de la composición del Pentateuco. De todos modos, desde la década de 1970, muchos estudiosos bíblicos académicos empezaron a expresar dudas sobre la hipótesis documentaria. Sin embargo, debido a que no había otra hipótesis con un consenso que pudiera reemplazar la hipótesis documentaria,
todavía es el esperado punto de partida de la discusión sobre la paternidad literaria del Pentateuco en muchos libros y comentarios. Para más detalles sobre la hipótesis documentaria, pueden ver el recurso suplemental que trata de este tema en este curso. En conclusión, aunque la discusión de la paternidad literaria puede ser importante, el autor del Pentateuco no estaba interesado en informarnos sobre su identidad con claridad. Más bien, estaba más interesado en informar a sus oyentes sobre Dios el Creador y Redentor. Por lo tanto, vale más investigar y aprender el mensaje que tenemos en el Pentateuco. Además, como ya fue mencionado antes, conocer el autor humano no es el requisito para aceptar un texto como la palabra de Dios.